Incluso en estos tiempos, ¿verdad? Y yo estaba comentando eso con alguien ahora, de que puede ser también de bendición para nosotros. No porque la gente haya muerto, sino que porque de cierta forma nos damos cuenta en el tiempo que estamos viviendo, conectamos de una forma diferente. Creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta de que la iglesia no está allá, ¿verdad? En la congregacional, sino que la iglesia somos nosotros. Amén. Y donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? Como decía el hermano Sammy ahora, donde están 2 o 3 congregados, Dios promete estar en medio de nosotros. Amén. Fíjense, hermanos, que es interesante esto. Y no voy a hablar de esto, pero nada más quiero darles esto, de que en el Nuevo Testamento, en todas las veces que se menciona la palabra templo, se refiere a personas. Jesús dice, uno más grande que el templo está aquí. Cuando la mujer samaritana le pregunta, Señor, ¿y dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o en el monte Gerizim? Entonces le dice, mira, no es ni aquí ni allá, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración a Dios tiene que ser diferente, ¿verdad? Y tenemos que aprender nosotros a conectar con Dios, no necesariamente porque estemos en un edificio, sino que porque sabemos de que Dios está con nosotros donde quiera que nosotros estamos. Creo que todos los que hemos estudiado un poquito la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que la iglesia no inició en edificios. Los edificios vinieron allá por el siglo III, cuando Constantino se convierte al cristianismo, empieza a donar edificios y la iglesia empieza a reunirse en edificios, pero antes de estar en edificios, la iglesia era en los hogares. Por eso es que el apóstol Pablo, y en el libro de los Hechos, si ustedes, ahora que estamos leyendo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que muchas veces se encuentra de casa en casa. Cuando dice que el apóstol Pablo iba, dice, para perseguir a los cristianos, y dice que iba de ¿cómo? De casa en casa. En las sinagogas y de casa en casa. ¿Por qué? Porque estaban en la sinagoga testificando y estaban de casa en casa congregándose. Entonces la iglesia tiene que tener esos dos aspectos, ¿verdad? Uno, el aspecto de reunirnos, que es una bendición cuando nos reunimos nosotros juntos en el sábado, pero también el otro aspecto de las casas, ¿verdad? Y qué bendición de que hemos usado la tecnología nosotros en este tiempo para poder de alguna forma estar conectados nosotros a pesar de la situación en la que estamos pasando, ¿verdad? Creo que el libro de los Hechos ha sido una bendición que lo hemos estado estudiando, porque nos damos cuenta cómo es la iglesia cuando el Espíritu Santo está presente. Y hermanos, y es que necesitamos eso. Si nosotros no tenemos un ejemplo de cómo Dios quiere que seamos, sería bien difícil, ¿verdad? Que Dios nos dijera, miren, quiero que ustedes hagan esto, pero no nos diera un ejemplo. Pero nos da un ejemplo en la iglesia primitiva. Y en ese ejemplo Él nos dice a nosotros cómo era su iglesia. Es una iglesia de poder. Es una iglesia donde hay milagros, ¿verdad? Y es lo que vamos a enfocarnos en esta tarde. Quiero que vayamos al libro de los Hechos. Y quiero que nos detengamos en el capítulo 9. Ya lo hemos estudiado, la conversión de Saulo, ¿verdad? Se convierte en Pablo. Pero después Pablo desaparece y aparece Pedro, ¿verdad? Interesante de que el mensaje a los gentiles no empieza con el apóstol para los gentiles, que es Pablo, sino que empieza con Pedro, que va donde están los gentiles. Quiero que pongamos atención en cómo va progresando el evangelio. Jesús dijo, y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el evangelio va progresando, va rompiendo barreras. Pero para Jerusalén no era problema para ellos estar allí en Jerusalén. Ellos compartir con sus hermanos no era problema. Samaria ya era un poquito más de problema. Los samaritanos eran una raza mezclada. Habían conflictos por miles, cientos de años que habían conflictos entre ellos. Y los samaritanos eran una raza mezclada. Eran judíos, pero ya estaban mezclados con otras razas. Por lo tanto, los judíos los consideraban inferiores a ellos. Nosotros miramos en la historia de los evangelios cómo a Jesús lo acusaron de que era samaritano. Le dijeron, tú eres samaritano, tú tienes un demonio. O sea, en una forma como hacerlo de menos a él. Interesante, ¿verdad? Y que Jesús, en la historia de este hombre que es dejado por muerto en el camino, Jesús dice de que el que lo ayudó fue un samaritano.
todos se quedaron sorprendidos porque dijeron, bueno, el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, el siguiente va a ser una persona judía, pero dice, no. Y el tercero era un samaritano que tuvo compasión de él. Felipe, ¿verdad? Después va con el etíope, ya un poquito rompiendo más barreras, pero el etíope era una persona también que era, lo más probable era que era un prosélito. De hecho, él dice que venía de Jerusalén, de adorar del templo. O sea, no era una persona que estaba enteramente afuera. Pero cuando llegamos y leemos ya en el capítulo 10, ya Cornelio ya es una barrera mucho más grande que tenía que romperse ya. Ya no es samaritano, sino que ya es una persona gentil. Por eso es que Dios le da la visión a él, ¿verdad? Pero antes de eso, se detiene el Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, se detiene un poquito y vamos a hablar antes de que sucedió eso, antes de que llegara el evangelio a donde los gentiles. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Creo que es Lidia en algunas versiones. Halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y lo vieron todos los que habitaban en Lidia y Sarón, o Sharon, los cuales se convirtieron al Señor. El propósito de los milagros es traer gloria a Dios. Y el propósito de los milagros es de que las personas se convierten al evangelio. No es, se dan cuenta, las personas no se enfocan en lo que los discípulos hacen, sino que ellos se están enfocando en lo que Dios está haciendo. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hay muchas personas que se creen que tienen poder de sanar y todo eso. Y usualmente la atención de estas personas es para ellos. Pero los apóstoles no era eso. La atención era para Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús le dice, yo te digo que te levantes. El hombre se levanta, ¿verdad? Y las personas cuando miran eso empiezan a alabar a Dios. Cuando yo estaba leyendo esta historia me llamó la atención varias cosas. Si ustedes leen en el capítulo 3, ¿se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 3 de Hechos? Que estaba Pedro y Juan iban al templo y estaba este hombre que estaba pidiendo ahí en el templo. Después que lo sanan, ellos dan un sermón. Y este sermón, pero aquí no hay sermón. Y me puse a ver, ¿por qué será que aquí no hay sermones en esta parte de esta Biblia? En esta parte de esta historia. Y la conclusión que llegué es de que no siempre tenemos que dar un sermón, sino que hay veces que nosotros somos el sermón. Y no sé si ustedes, yo estoy seguro que muchos han experimentado eso, que tal vez no tuvieron que abrir la Biblia, pero se dieron cuenta de que alguien necesitaba algo y lo hicieron. Yo ahora compartí esto en la mañana porque yo decía que las personas que encontramos en esta historia no son personas importantes en la Biblia. O sea, en el aspecto de que no habla mucho la Biblia de ellos. Este hombre no lo volvemos a escuchar aquí en la Biblia. Después está Tabita, ¿verdad? Que también dice que era una viuda. Y esta viuda lo que hacía era que hacía ropa para las demás viudas y le daba a ellas. Y muere ella. Y esta mujer después que muere, mandan a llamar al apóstol Pedro. Él viene, la resucita. Y dicen, wow, resucitó una persona que era una viuda. Miren, las personas que se mencionan aquí son, lo que nos está queriendo decir la Biblia es de que no todos somos llamados a hacer cosas grandes, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado este canto que dice, ¿verdad? No esperes el momento de una gran acción. Porque hay veces que esperamos eso, ¿verdad, hermana Amanda? Esperamos hacer algo grandioso. Y Dios lo que quiere, dice el canto, que brillamos en el sitio donde estamos, ¿verdad? Y eso es lo que puedo ver aquí. Estas personas no eran, Tabita, no eran cosas increíbles las que hacían. Lo que hacía era hacer ropa para las demás viudas.
Ah, Pastor, pero, sin embargo, añadiéndole a esto, okay, bien, no necesariamente escogía un gran predicador para que moviera las masas. Escogía las personas tal vez más sencillas y más simples. Sin embargo, esas personas tenían un círculo de influencia, porque mire, si usted se fija en el versículo 41, dice, y él dándole la mano la levantó a Tabita. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, claro. Viva. Y esta era la clase que estaba bien marginada. Exacto. No le hacen caso, ese no es un problema. Así que eso nada más, eso hizo que se pase. Había hecho un ministerio grande, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que no había hecho cosas increíbles que están lejos del alcance de nosotros, ¿verdad? Y era lo que yo comentaba ahora en la mañana, de que cuando yo estaba allí en el hospital el sábado pasado con el niño, vi que habían unas tarjetitas allí, fíjense que niños han hecho dibujitos mal hechos en el hospital. Y uno de esos dibujitos, Sammy, decía, never give up. Decía, God bless you. Cositas pequeñas, que no es un artista el que las hace, sino que un niño hace lo que es posible para él. Tabita no hacía lo que era imposible. No hacía cosas sofisticadas, sino que lo que estaba al alcance de ella, eso lo hacía, pero lo que nosotros hacemos para Dios, ¿verdad? Aunque sea insignificante, aunque sea pequeño, pero si nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para Dios, Dios va a bendecir eso. Dios va a usar eso de una forma que podemos ver aquí de que ellos miran que el apóstol Pedro está como a 10 millas de distancia donde estaban ellos. Imagínate, 10 millas y ellos van, pero es un mensaje urgente, porque el cuerpo de ella lo han lavado ya. Y en el tiempo bíblico las personas no podían estar mucho tiempo así, sino que al atardecer tenían que enterrarlos. Entonces ellos van con urgencia, pero imagínate, el apóstol Pedro está ocupado, tantas cosas, y toma el tiempo y va donde está esta viuda, ¿verdad? Y la resucita y se la da de regreso a ellos. Y después tenemos a este hombre también que se llama Simón. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. O sea, este hombre también, no crean, la razón por la cual Lucas pone estas tres historias juntas. Número uno, nos presenta a un hombre que estaba en su cama sin moverse. Después nos presenta a una mujer que ha muerto, que es una viuda. Como decía la hermana, las viudas eran descuidadas por todo. Por eso la Biblia nos dice muchas veces que miremos por las viudas. Santiago dice que la religión pura y aceptable delante de Dios es visitar a las viudas, velar por los huérfanos. O sea, lo importante, ¿verdad? Porque eran descuidadas, pero no son, aunque para las personas no eran tan importantes, para Dios son bien importantes. Simón, este hombre que menciona aquí, era un curtidor. Estos eran los que le quitaban las pieles a los animales. O sea, era un trabajo sucio. Imagínate pieles de animales muertos. ¿Crees que eso huelía bien? Eso huelía mal. O sea, y los judíos, a las personas que tocaban cadáveres y cosas así, los tenían como inmundos. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pedro? ¿Crees que no tenía opciones él donde quedarse? Se quedó con él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está demostrando de que Dios no hace acepción de personas. Pero mira, este hombre que con esa profesión y todo, dio lo que tenía. Quizás tenía espacio allí para que una persona se quedara y estuvo dispuesto a dar eso para alguien. Nos recuerda a nosotros, hermanos, ¿verdad? Número uno, que la Biblia dice que no nos olvidemos de la hospitalidad. Que así dice, muchos sin saberlo, dice, han hospedado ángeles. Fíjense que ahora eso ha pasado de moda en la mayoría de cristianos. No lo consideran importante, pero sí para Dios. Es tan importante que Dios escogió que esas partes quedaran aquí en la palabra de Él. Me llama la atención eso,
3 personas que para los demás eran insignificantes, Dios las usó para hacer su obra. Como yo decía, ¿verdad? Estos niños que hacen estas cartas para el hospital, para ponerlos allí, están haciendo lo que pueden. Alguien me habló el día de ayer para decirme, pastor, fíjate que estoy hablando con alguien que perdió a su esposa y pude hablar con él y lo pude animar. Y no sabes cómo me llenó eso. Y me puse a pensar en eso, de que ¿por qué Dios pone estas historias aquí en la Biblia? Para demostrarnos que lo poquito que nosotros podemos hacer, Dios lo puede usar para su honra y para su gloria. Amén. Y que no hay cosa pequeña, hermanos, que nosotros hagamos que con la bendición de Dios se quede pequeña. La obra que esta mujer hacía, Tabita, había impactado más personas que quizás lo que ella pensaba, ¿verdad? Yo me daba cuenta de esto en El Salvador. Cuando alguien muere es un poquito diferente a como son las cosas aquí. Yo no sé cómo es en los países de ustedes, pero usualmente cuando es alguien de dinero llega mucha gente porque tiene amistades y todo esto y lo otro. Pero de repente moría alguien que era pobre. Y uno se daba cuenta que habían veces que alguien que pobre, llegaban cantidades de gente a las velas de estas personas, cuando los enterraban. Y la razón era porque ya quizás nunca hicieron favores grandes, pero las cositas pequeñas que podían hacer, las hicieron. Creo que Dios lo que nos quiere decir que nosotros, hay un momento para que nosotros hagamos las cosas correctas. ¿Se acuerdan cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, verdad? Y está Jesús en la casa de este hombre fariseo, ¿se acuerdan? Se llamaba Simón el hombre este. Y cuando estaba allí llegó una mujer y ungió los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Con un ungüento caro. Todo lo que tenía lo hizo. La hermana de Juárez comenta de esto en el Liceo de todas las gentes. Porque dice ella que José de Arimatea y Nicodemo dieron todo lo que podrían ser considerados como millonarios ahora en este tiempo. Ellos hicieron todo eso, una tumba nueva, trajeron ungüentos caros, pero ya Jesús había muerto. Y por eso Jesús cuando dice que cuando se predique el evangelio, que se diga la historia de esta mujer. Y yo no había entendido por qué decía eso. Y ¿saben cómo yo entiendo esto ahora? De que ella hizo lo que tenía que hacer en el momento correcto. No anduvo viendo si era propio, esto, lo otro. Lo hizo en el momento correcto. Decía un scholar, ¿verdad? Un erudito decía de que cuando Jesús estaba en la cruz, lo más seguro que ese aroma le llegaba a él. O sea, imagínate la obra que hizo esta mujer. Por eso Jesús dijo, donde quiera que se predique el evangelio, que se cuente la historia de esta mujer. Porque hizo lo que pudo en el momento que pudo hacerlo. No esperó, ¿verdad? Y aquí podemos ver, estas personas hicieron lo que pudieron en el momento que pudieron hacerlo. Entonces, les decía yo que me llamó una persona ayer para contarme que había hablado con alguien. Y me llenó a mí tanto de alegría eso. Porque yo lo que me he dado cuenta, hermanos, de que hay veces que nosotros decimos, no, tal vez si tuviera dinero pudiera ayudarle a esta persona. Tal vez si yo tuviera recursos para ayudar, ayudaría. Pero hay veces que lo que las personas necesitan no es eso. Hay veces que una tarjeta, decirle a alguien que estás orando por él, es todo lo que tú puedes hacer. Hay veces que una llamada es todo lo que podemos hacer. Y creo que todos nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Dice uno de mis profesores me contaba una vez de que él llegó a una iglesia, dice, allá en Nuevo México. Y cuando llegó, dice de que estaba una iglesita pequeña. Y él se puso a visitar a todos los hermanos. Hermano, ¿qué estás haciendo por Dios? Tratando de animar a la iglesia. Y viviendo, buscar que cada hermano se involucrara en algo. Dice que llegó donde una ancianita, ¿verdad?
que estaba en su cama y le dijo, pastor, yo di mi vida para Dios, pero ahora ya no tengo nada más que dar. Yo ahora estoy en cama ya. Lo que yo hago es que doy mis diezmos y mis ofrendas, es todo. Ya no me pidas que haga más. Dice que le dijo, hermana, ¿estás segura? ¿Estás segura que no hay nada más que puedas hacer? Y dice que la animó. Y esta hermana, como estaba, dice que dijo, bueno, sí que dijo ella, yo tengo teléfono. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Comenzó a llamar a los hermanos para orar. Dice el pastor que la puso de encargada del ministerio de oración de la iglesia. Ella no asistía a la iglesia porque ya no podía asistir a la iglesia, pero podía hablar con los hermanos para orar por ellos. Esta ancianita murió después, pero dice el pastor de que esta iglesia, dice el pastor que creció como en 3 años, llegó como a 400 miembros. Y él dice que la razón por la cual esta iglesia creció es porque ahí en esta iglesia estaba una mujer de oración. Entonces, nosotros leemos aquí de Tabita, ¿verdad? Esta mujer que hacía esta obra importante que tenía que hacerse, impactó una comunidad. Y digo, wow, yo le doy gracias a Dios porque Tabita resucitó, ¿verdad? Y nosotros sabemos que después murió, como todos mueren. Pero ese espíritu no ha muerto todavía, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo todavía nos sigue hablando a nosotros. Y diciendo, ¿hay algo que tú todavía puedes hacer? ¿Hay algo que te queda que hacer? ¿Hay algo que no es imposible, pero que tú lo puedes hacer? Y creo que todos nosotros podemos hacer algo por Dios. Hay veces que pensamos, no, yo estoy haciendo todo ya. Pero creo que hay algo que podemos hacer que nos va a traer a nosotros bendición. Porque, hermanos, creo que honestamente los que más somos bendecidos somos nosotros. Amén. Yo me he dado cuenta de que cuando yo visito a un enfermo, cuando hace 2 semanas anduve repartiendo lecciones de escuela sabática y pude visitar unos ancianitos y orar con ellos. Y solo el escuchar cómo Dios los ha guiado por años y años en su vida, hermano, salí tan lleno. Y yo no sé, yo creo que todos hemos experimentado eso cuando tú estás lleno, que hay algo que en tu corazón que llena tu vida. Y es de ver cómo Dios usa a las demás personas, ¿verdad? Y ahora en la mañana hablaba con los hermanos americanos y les decía yo lo mismo, ¿no? Que en esta semana pensemos en alguien que podemos hablar, que le podemos llamar. Todos lo podemos hacer. Alguien que podemos mandar una tarjetita. Alguien que podemos hacer algo pequeño. Una notita, decirle, hermano, estoy orando por ti. Hermano, eso nos va a llenar a nosotros. Porque no hay cosa mejor, ¿verdad? Que saber que somos útiles para la obra de Dios. Amén. Y yo creo que todos somos útiles para el Señor, ¿verdad? Y yo estoy convencido de eso. Y yo estoy seguro de que la razón por la cual todos nosotros estamos aquí es por eso. Porque Dios todavía quiere seguirnos usando. Amén. Si nuestro recorrido hubiera llegado, hermanos, ya estuviéramos descansando en el Señor. Pero el hecho de que estamos aquí es porque Dios todavía tiene un propósito para nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, para que lo podamos nosotros descubrir, ¿verdad? Y que lo podamos hacer para la honra de Dios, hermanos. Ese día que Jesús regrese, ¿verdad? Y pregunte, en lo poco me fuiste fiel, va a decir Jesús al final, ¿verdad? En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, no hay gozo más grande que el gozo de testificar por Cristo Jesús. Que el Señor pueda ayudarnos, hermanos, y que pueda bendecirnos, que nos mantenga unidos como iglesia, ¿verdad? Y que podamos tener nosotros siempre en nuestra mente que trabajamos para Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Amén.